Existen historias que nos dejan con la mente divagando entre preguntas sin respuesta, que poco a poco nos llevan a entender la posibilidad de sucesos que a cualquiera le parecieran ciencia ficción, pero que emergen hacia la luz de una muy posible verdad. Hay una vieja historia acerca de un tren que desapareció sin dejar rastro alguno, como si se hubiese esfumado hacia la nada. Se dice que la colosal máquina lograría viajar hacia otra dimensión, hacia otro tiempo quizá. Aquel tren fue conocido desde entonces como Zanetti, el tren que viajó en el tiempo. Esta historia inicia el 14 de junio del distante año de 1911. En aquel nublado día, una compañía ferroviaria de nombre Zanetti programó un viaje inaugural que tenía como protagonista a un grandioso tren de lujo. Un vehículo avanzadísimo para su época y que solo podía ser costeado por la clase alta de Italia. La ruta programada recorría paisajes increíbles y además atravesaría el túnel más largo jamás construido en Europa para aquel entonces, el cual estaba situado en las imponentes montañas de Lombardía. Evidentemente aquel era un día de fiesta, pues el tren había sido construido durante mucho tiempo y finalmente estaba listo para dar su primer recorrido, pero el destino no sería otra ciudad, no sería otro lugar, sino algo totalmente diferente. El destino del Zanetti estaba mucho más allá de lo comprensible. La compañía habría decidido inaugurarlo dando un lujoso paseo con apenas poco más de 100 invitados, quienes, atendidos por 6 trabajadores, viajarían por primera vez en lo que algunos llamaron el tren más grandioso y lujoso jamás construido. El viaje inició y los vagones partieron hacia Roma en medio de una gran fiesta. Sus lujosos vagones llenos de opulencia, acompañados de un suntuoso y especial servicio de comida, recibirían una gran cantidad de elogios. Era impactante. Aquel tren era un vistazo hacia el futuro de los viajes en tren. Era como vislumbrar lo que sería el mañana, pero lo que nadie imaginaba es que eso era literal. El destino tenía otros planes para la máquina. El viaje dio inicio y todos disfrutaban de las bellas vistas. En las primeras horas transcurrieron con normalidad. Los pasajeros estaban demasiado contentos por el trato y por todo lo que sus sentidos se permitían disfrutar a bordo del grandioso tren, pero, como si de una novela de ficción se tratara, las cosas de pronto se tornarían extrañas y empezaron a oscurecerse al momento de que el tren ingresara a las colosales montañas de Lombardía. Sucede que cuando el tren entró al túnel, el entonces más largo del mundo, la humanidad habría sido testigo de un misterio inexplicable. El Zanetti entró al túnel, pero jamás se le vio salir. Y mientras del otro lado esperaban algunos curiosos para ver salir al grandioso tren, desilusionados veían que no llegaba y cómo éste habría desaparecido entre las penumbras, como si se le hubiese tragado la oscuridad. Fue entonces que de inmediato algunos reporteros empezarían a suponer distintos escenarios posibles. Algunos aseguraban que el tren habría sufrido una avería o algún tipo de accidente que le impidió avanzar. La autoridad entonces organizó un equipo de búsqueda, recorriendo el túnel de principio a fin, de ida y vuelta, para, sorprendidos, no encontrar absolutamente nada, ni los vagones, ni los pasajeros, ni los tripulantes, absolutamente nada. Y a pesar de que los testigos afirman que el tren jamás salió del túnel, las autoridades se empeñaban en asegurar que no había forma de que el tren se esfumara dentro de la montaña, pero apenas la historia se estaba tornando un tanto extraña para ser un misterio sin respuesta, pues, tras un segundo recorrido de búsqueda, la cuadrilla habría localizado a 2 pasajeros aturdidos, desorientados y aparentemente enfermos que deambulaban dentro del túnel con algunas leves heridas, pero ¿dónde estaban todos los demás? ¿Qué le había sucedido al tren? Al ser cuestionados, los atónitos pasajeros explicaron que saltaron del tren por el pánico que les produjo una serie de eventos inexplicables. En su historia, su relato, señalaron que segundos antes de entrar al oscuro túnel, sintieron en los oídos un fuerte zumbido. Luego de eso, un torrente de niebla espesa engulló al tren. Aquellos eventos habrían generado pánico en los otros pasajeros, pero ellos decidieron saltar. Algo andaba mal y estaba por ponerse todavía más extraño. Luego de bajarse del tren, se golpearon la cabeza y, desorientados, vieron que el tren ya no estaba allí. ¿A dónde había ido? El inicio de una posible respuesta se encontraría 400 años antes de que todo ocurriera.
Resulta que un monje de Módena, 4 siglos antes del accidente del Zanetti, relató en un escrito la misteriosa aparición de lo que él describía como un enorme tubo metálico repleto de personas vestidas con extrañas indumentarias, como con prendas raras. ¿Será que el tren atravesó una especie de portal en el tiempo? ¿A qué tubo se refería? Pero el misterio se acrecienta cuando en 1845, unos años antes, un médico en México atendió a un grupo de 104 italianos. Curiosamente, el número exacto de pasajeros de aquel tren, que iban vestidos con ropa extraña. Todos ellos estaban nerviosos, histéricos. Afirmaban además ser de Roma y haber llegado allí en tren. Aparentemente, una de esas personas llevaba consigo una cajetilla de cigarros que, de manera rarísima, tenía la fecha impresa de fabricación de 1907. Además, otro informe de 1955 describe el recorrido de un tren por vías férreas ubicadas en Zavallichi, Ucrania. Un trabajador afirmaba nervioso y un tanto sorprendido que el tren había aparecido de la nada, arrollando a unas gallinas que allí se encontraban. ¿Será que el tren tuvo la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio casi a su antojo o de manera aleatoria? Y es que además, en 1955, habitantes de Pune, India, vieron un tren repleto de pasajeros con ropa antigua y que pasó tan rápido que apenas se alcanzaba a distinguir que era un enorme tren. A partir de entonces, el destino del Zanetti se ha visto envuelto en distintas hipótesis, pero ninguna ha llegado a una conclusión certera. ¿A dónde se fue el tren? ¿Cómo es que desapareció así de repente? ¿Acaso los avistamientos de trenes extraños y de otra época corresponden al Zanetti? ¿Será posible que el tren haya comenzado entonces un viaje espacio-temporal a través de distintos países y épocas? ¿Los pasajeros entonces estarían atrapados en un bucle temporal completamente ajenos al curso de nuestra realidad y viviendo en las fronteras del tiempo y el espacio? Las preguntas quedan al aire, flotando tal cual el misterio de este tren que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la historia. Un montón de cuestiones sin sentido que nos conducen a un final de ciencia ficción. Aunque finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.